Vamos a mostrar los aspectos sobre las características y partes del microscopio, su funcionamiento, y vamos a abordar el tema de la iluminación de Keller en el microscopio. El microscopio, como lo vimos en el curso, es un instrumento cuyo objetivo es amplificar el ángulo de visión del ojo humano y es lo que nos permite realizar las observaciones de sujetos, de objetos sumamente pequeños que vamos a ver a través de su imagen. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En cuanto al microscopio, sabemos que consta de lo que es el cuerpo del microscopio, como solemos llamarle, que el nombre adecuado es estativo. Este estativo consta de un brazo, de un pie, y tenemos el cabezal, que es la parte donde viene colocada toda la óptica de prismas, que va a desviar el trayecto de la luz que sale del campo, que proviene o que es emitida por la fuente luminosa que es la lámpara. Esta luz entra al condensador, las lentes del condensador la proyectan hacia nuestra muestra y posteriormente entra en los objetivos, y finalmente el trabajo óptico de los prismas, y que en algunos microscopios pueden ser espejos, es desviar el trayecto de luz hacia un plano con una inclinación, que es lo que nos permite hacer una visualización ergonómica, simplemente acercándonos. Ustedes recordarán, las personas que tenemos a lo mejor un poco más de edad, que existían esos microscopios completamente verticales donde uno se tenía que poner encima de ellos literal para poder observar. Bueno, eso tiene muchos años que desapareció gracias a la óptica a través de los prismas, que me generan esta visualización más ergonómica. Entonces, para ilustrar sobre todo la parte de la iluminación, debemos de conocer a profundidad las partes del microscopio. En cuanto a el campo, que es precisamente la zona por donde sale la luz que es emitida de la lámpara, y que es este círculo, que es lo que nosotros observamos verdaderamente al microscopio. Por eso cuando vemos en el microscopio lo que observamos es un círculo. ¿Qué es lo que observamos? Precisamente la imagen de este espacio, como ya lo vimos en correlación al sistema de planos conjugados de la imagen y la visualización. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o requerimos para poder hacer la iluminación de Keller en un microscopio? Bueno, como lo mencionamos, se requiere que el equipo tenga ciertos aditamentos en particular. No se puede realizar en cualquier microscopio, pero es muy importante que se lleve a cabo. Para empezar, necesitamos que el campo cuente con un diafragma. En este caso tenemos un diafragma iris. Aquí se puede observar cómo abre y cierra, y esto es fundamental para delimitar los espacios de visualización con respecto a los diferentes objetivos. Necesitamos que el microscopio cuente con un condensador que sea desplazable en sentido vertical, es decir, que baje y suba, que se modifique la altura. Para la iluminación de Keller, el condensador va a tener una altura específica y se puede modificar para hacer diferentes sistemas de contrastado óptico y algunas condiciones ópticas también que pueden trabajarse con estos microscopios. Pero para la realización de la iluminación de Keller vamos a requerir una altura específica del condensador. ¿Cómo vamos a conocer esa altura? Es parte del procedimiento de la iluminación. Requerimos también que el condensador sea desplazable en un plano horizontal, y para eso debe de contar con estos tornillos centradores que cuando nosotros movemos vamos a tener un desplazamiento del condensador que me va a permitir ubicarlo en el centro. ¿En el centro de qué? En el centro de mi campo visual al microscopio. Tenemos los diferentes objetivos con sus características y especificaciones. De acuerdo a lo que platicamos en el curso acerca de la óptica, tenemos que conocer la calidad óptica de los diferentes microscopios, las indicaciones que nos dan. Por ejemplo, con relación a este objetivo, tenemos un objetivo que es un objetivo de 10, es un objetivo con apertura numérica de 0.25, distancia de trabajo óptico 160 milímetros, y este objetivo es insensible a el uso del cubreobjetos. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si nos vamos a los objetivos de mayor aumento, por ejemplo, vamos al 40, este objetivo tiene características
y nos marca los aumentos, su apertura numérica de 0.65, distancia óptica de trabajo de 160 milímetros, pero aquí sí ya me marca 0.17, que quedamos que este es el valor que nos indica el espesor del cubreobjetos para el cual este objetivo fue diseñado a utilizar. Y mencionábamos la importancia de que se tiene que colocar el cubreobjetos a las preparaciones cuando se observen con objetivos que nos den estas indicaciones. Lo mismo sucede con el objetivo de 100. En términos de que me indica los aumentos, me indica su apertura numérica y que ya es un objetivo de inmersión, su distancia óptica de trabajo, pero me dice que este objetivo es insensible también. Por lo tanto, este objetivo en particular me permite visualizar una preparación tanto sea con cubreobjetos o sin cubreobjetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son aspectos muy importantes que debemos nosotros de tomar en cuenta. Si nosotros observamos en una preparación que requiere cubreobjetos y no lo colocamos, no vamos a poder observar con el 100% de poder de resolución que nos brinda esa óptica. Incluso les platicaba, si nosotros tenemos algún objetivo que es diseñado para visualizar sin cubreobjetos y ponemos cubreobjetos, en ese momento nosotros no vamos a observar absolutamente nada y podemos romper la preparación o incluso dañar el propio objetivo en el esfuerzo de estar moviendo el micrométrico para tratar de enfocar. Por lo tanto, debemos de conocer con toda precisión las características de la óptica. El manejo para el cambio de aumentos, para el cambio de objetivo, siempre debe de ser del revólver. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los revólvers traen generalmente muescas sobre el metal, como en este caso, o traen una superficie de hule, algo que lo vuelva antiderrapante y de fácil manejo, y siempre debemos de cambiar los aumentos girando del revólver. Prohibido hacer esto. Muchas ocasiones somos dados a tomar de los objetivos que están hacia los lados para girar. Esto nos puede meter en un problema. Si nosotros en algún momento, en lugar de girar, hacemos cierta tensión de más, podemos hacer una desviación óptica. Por lo tanto, siempre debemos de manejar el revólver directamente para el cambio de los aumentos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos en la parte del cabezal, donde están los tubos de los oculares, que también nos dan una información. Lo que mencionábamos, también los aumentos, esta cifra que es la llamada cifra de campo y con la cual yo puedo obtener el valor del diámetro del campo visual que yo estoy observando en milímetros. Mencionábamos también acerca de el uso de los anteojos con el microscopio y de los ajustes que nos pueden dar para la agudeza visual los microscopios. En este caso estamos trabajando con un microscopio que solamente tiene el dioptómetro, la perilla que trae una graduación que mencionábamos en uno de los oculares. Hay microscopios que tienen dioptómetros en los dos y mencionábamos acerca de los microscopios más nuevos que incluso ya no lo traen en ninguno y que es la forma que los fabricantes han encontrado para prácticamente obligarnos a observar al microscopio con anteojos. ¿Por qué? Porque nuestra agudeza visual en particular requiere de esa corrección específica que nos dan los anteojos. Otro de los detalles muy importantes que tenemos que aprender a ajustar, y esto nos debe de hacer entender que la visualización al microscopio requiere de ajustes personales. Mi distancia interpupilar no es la misma que la de mi compañero Mauro, que muchísimas gracias por apoyarme nuevamente como siempre con este trabajo y con todo lo que hacemos. Estamos en el Laboratorio de Biología de Parásitos de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde pues tengo excelentes amigos como el biólogo Mauro, que siempre nos están apoyando. Muchísimas gracias. Mi distancia interpupilar no es la misma que la de él, ni es la misma que la de alguno de ustedes, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, siempre para visualizar y asegurarnos de la visualización binocular, de la visualización con dos ojos, tenemos que hacer el ajuste de esta distancia. A manera de que, aunque aquí existe una graduación que nos indica esa distancia en milímetros,
Si nosotros no nos hemos medido o no somos tan finos en el detalle de medirnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Pues colocamos nuestros ojos y vamos abriendo o cerrando. ¿Hasta qué punto? Al punto en que yo pueda observar un solo círculo y que ese círculo yo lo observe con mis dos ojos. ¿Cómo garantizo que lo estoy viendo con los dos ojos? Pues muy sencillo, cierro un ojo y debo de ver el círculo, cierro el otro ojo y debo de ver el círculo. Si cuando cierro uno de los ojos lo que veo es la montura del ocular u otra parte, quiere decir que no estoy observando con los dos ojos, y eso es muy importante. Si nosotros no nos acostumbramos a observar con los dos ojos, estamos generando un sobredesgaste visual con el ojo que nosotros estamos observando. Entonces hay detalles muy importantes incluso de salud visual con respecto a eso. Entonces ya una vez que ajustamos nuestra distancia interpupilar y que nos vamos a enfocar en la visualización, vamos a colocar nuestra preparación. Ojo, vean lo que estoy haciendo. Siempre vamos a abrir la pinza y vamos a desplazar la preparación sobre la platina. Nunca la vamos a meter así como en flotante porque podemos golpear uno de los objetivos, podemos dañar la lente frontal de alguno de los otros objetivos. Y de manera segura, para hacerlo correcto, quiero que observen la distancia que hay aquí. Y sí, estoy observando, estoy enfocando con el objetivo de menor aumento, con la lupa, pero lo correcto es bajar precisamente, como siempre nos lo han enseñado, la platina hasta el límite inferior. Vemos la pinza, desplazamos la preparación, la soltamos para sujetar con cuidado. Si yo suelto esto por el resorte que tiene, golpea la preparación y la puede romper. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, puede ser con el objetivo de 4, puede ser con el objetivo de 10 o seco débil. Yo enfoco y comienzo a subir hasta que logre el enfoque. ¿Estamos de acuerdo? Podemos incluso subir hasta el tope superior y bajar lentamente hasta observar mi muestra. Esto es con relación al enfoque, y ya tenemos un enfoque. ¿Cómo hago el ajuste de mi agudeza visual? Por ejemplo, en microscopios como este, que tienen solamente un dioptómetro. Cuando tienen dos, pues es muy sencillo. Yo cierro un ojo, hago mi ajuste a ver nítido. Bueno, tendría que estar yo sin anteojos. Hago mi ajuste hasta ver nítido, cierro el otro ojo, muevo mi perilla en el otro ocular hasta ver nítido. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de microscopios que solamente tienen un dioptómetro, lo que yo hago es enfocar, cerrar el ojo del lado donde se encuentra el dioptómetro y mover el tornillo micrométrico hasta lograr el enfoque que yo requiero, hasta observar una imagen nítida con el microscopio utilizando el otro ojo. Una vez que yo logre un enfoque nítido, cambio, cierro ese ojo con el que observé, abro mi ojo donde está el dioptómetro y entonces comienzo a mover la perilla hasta que yo logre una visualización con la misma calidad que en el otro ojo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos empatando la visualización y el ajuste óptico que logro con el micrométrico para uno de los oculares y con el dioptómetro para el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede cuando yo utilizo anteojos? Cuando yo utilizo anteojos, repito, el ajuste visual, la corrección visual me la da el anteojo. Por lo tanto, yo debo de asegurarme de colocar el dioptómetro en punto neutro. Aquí se observa el 0 colineal con la marca y eso me indica que esto está en un punto neutro de ajuste. ¿Qué pasa si yo simple y sencillamente observo en esta posición como ve mi compañero y a lo mejor todos mis demás 5, 3, 2 compañeros? Tengo una sobrecorrección visual, la que me da mi anteojo más la que me está dando en este ojo el dioptómetro. Mi ojo se está forzando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando observamos con anteojos, tenemos que hacer el ajuste a 0. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es muy importante, incluso para cuestiones de nuestra salud visual. Ahora, para el ajuste de la iluminación de Keller, ¿cuáles son los pasos? Keller o Kühler, como debería de pronunciarse. Una vez que hemos hecho el ajuste de la distancia interpupilar, de la agudeza visual, nosotros lo que debemos hacer es, enfocando con el objetivo de 10, que es el estándar para realizar la iluminación de Kühler, lo que vamos a hacer es cerrar el diafragma del condensador por completo, perdón, el diafragma del campo por completo, y vamos a abrir el diafragma del condensador por completo. Cierro diafragma de campo por completo y abro el diafragma del condensador por completo. Me asomo y yo voy a ver esta imagen, que si ustedes se dan cuenta cambia conforme yo modifico la altura del condensador. Yo tengo que ajustar esta imagen, ese polígono que se observa, en el campo, hasta que vea precisamente esto, esa coloración azul violácea, que es lo que me da las llamadas líneas de Vegas, que tienen que ver con la refracción de la luz, con el paso de la luz entre las láminas del diafragma, y esa coloración es la que me indica, esa coloración azul violácea es la que me indica que la altura del condensador es adecuada. Una vez que yo tenga este ajuste, tengo que centrar mi condensador. ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar a mover los tornillos centradores hacia un lado o hacia otro, y vamos a poder ver cómo se mueve ese campo. Estamos enfocándolo. Vean cómo se está desplazando de un lado, de otro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: mover para lograr centrar ese polígono. Una vez que nuestra apreciación visual nos haga determinar que está centrado, lo vamos a confirmar abriendo el diafragma de campo hasta que los puntos, los vértices del polígono queden tocando un punto de la circunferencia. Si nos damos cuenta, en este caso no está correctamente centrado, por lo tanto tenemos que desplazar para que el centrado sea el adecuado. Voy a realizar el centrado. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos que cada vértice del polígono está tocando un punto del extremo de la circunferencia. Eso ya nos indica que está centrado. Y el acto seguido es terminar de abrir el diafragma de campo. He querido tomar este video sin cortes para que tengan completamente la secuencia.
Posteriormente lo que hacemos es abrir el diafragma de campo hasta que cada línea, cada lado de ese polígono llene por la parte externa el campo. Yo puedo abrir muchísimo más, aquí estoy abriendo todo, pero con eso estoy generando un sobrepaso de luz, de cantidad de luz. Tengo mucha luz y eso me deslumbra, ya lo habíamos comentado. Entonces lo que yo voy a hacer es cerrar. Ahorita estoy moviendo únicamente hasta que se llene por completo el campo visual. Acto seguido tengo que ajustar la apertura de mi diafragma del condensador. Cuando uno ya realiza la iluminación de manera frecuente, los ojos se acostumbran a la intensidad luminosa y eso me permite aperturar el diafragma del condensador a la apertura adecuada sin tener que realizar el procedimiento que les voy a describir a continuación. Sin embargo, mientras eso sucede, tenemos que realizar para que el ajuste sea lo más adecuado posible. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos mencionado que la apertura del diafragma del condensador tiene que ser específica? ¿Por qué? Porque debemos de ajustar esta apertura, que correspondería a la apertura numérica, con la apertura numérica de cada objetivo. Por lo tanto, mientras mayor sea la apertura numérica del objetivo, y esto va directamente en relación con los aumentos, a mayores aumentos, mayor apertura numérica, tenemos que aperturar más el diafragma del condensador. Entonces, observando con 10, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder hacer un ajuste adecuado? Voy a quitar uno de los oculares. Voy a asomarme por el tubo y voy a aperturar el diafragma del condensador hasta que ilumine 2/3 partes del campo que estoy observando en el interior. Cuando yo haga este ajuste, tengo lo más preciso posible la apertura numérica de mi condensador ajustada con la apertura numérica, ¿sí?, igualada con la apertura numérica de mi objetivo. Vean ustedes, se observa ese campo en el fondo. Yo cierro. Cierro, yo abro y se va modificando. Vean ustedes, ahí se observa muy pequeñito y se va modificando. Claro que lo que vemos aquí con la cámara del celular, que realmente estoy grabándolo con el celular, es diferente a lo que ve nuestro ojo, ¿estamos de acuerdo? Aquí a la cámara hay que estarle dando ajustes en cada movimiento, porque conforme abro pasa más luz y mi cámara se deslumbra. Tengo yo que ajustarlo. Sin embargo, mi ojo se ajusta en automático, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que la apreciación con el ojo es mucho más fina. Esto es lo que tengo que hacer. Tengo que ajustar, aperturando de manera que yo observe a 2/3 partes mi campo iluminado. Coloco mi ocular y entonces procedo a hacer mi observación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando pase yo a 40, volver a ajustar la apertura numérica de mi condensador con la apertura numérica de mi objetivo. ¿Cómo? Abriendo más mi condensador. ¿Hasta dónde? Nuevamente tengo que repetir el procedimiento de quitar mi ocular, abrir hasta 2/3 partes del campo, y eso me va a dar ese ajuste. Este procedimiento es bastante latoso y bastante peligroso, se me puede caer el ocular, pero tengo que hacerlo. Si mi microscopio, como se observa aquí abajo, tiene el diafragma sin indicaciones,
por favor, aquí enfrente, Mauro. Si ustedes se dan cuenta, la palanquita que me permite abrir o cerrar, algunos traen una perilla como la que tenemos aquí abajo, no trae ninguna marca mi condensador. En la actualidad muchos microscopios traen aquí una graduación, incluso traen marcado. Si vas a observar con 10, ponlo aquí. Si vas a observar con 40, ponlo aquí. Si vas a observar con inmersión, ponlo acá. ¿Estamos de acuerdo? Esos microscopios nos solucionan el problema y no tenemos que estar realizando este procedimiento. Si mi microscopio no tiene esas graduaciones, esto es lo que yo tengo que hacer. Y como les mencionaba, es solamente de manera temporal. Porque si yo lo hago con toda la frecuencia y cada vez que observo el microscopio, mis ojos se van a acostumbrar a la intensidad luminosa. Y va a llegar un momento en el que ustedes pueden hacer esto. Simple y sencillamente asomarse y sin quitar el ocular, abrir por ustedes mismos el diafragma del condensador. Hagan la prueba, aperturen y van a decir, ahí está. Sus ojos ya se acostumbraron a la intensidad luminosa y entonces no requieren de estar quitando el ocular. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que vean cómo cambia, cómo se modifica la imagen. Cómo se modifica la imagen dependiendo de si está bien ajustada esta apertura del condensador. Esta preparación que estamos observando corresponde a una muestra de uno de los temas que vamos a ver, que son las filariosis. Es una muestra de sangre de perro con dipetalonema, que es una microfilaria, que por cierto es zoonótica, también puede infectar al hombre. Y justo estoy buscando un ejemplar. Este caso es muy interesante porque es una infección mixta, no solamente tiene dipetalonema, sino que también tiene dirofilaria. Esta que les estoy mostrando es una microfilaria de dirofilaria. Quiero que vean cómo cambia. Lo único que voy a hacer es abrir y cerrar el diafragma del condensador. Ahí está demasiado cerrado, está sobrediafragmado. Obvio, repito, no es la misma la óptica y la característica de nuestro ojo que de la cámara. Ahí se ve muy oscuro, precisamente porque la cámara compensa. Pero vean lo que sucede. Si yo abro, estoy observando con el objetivo de 40. Ahí tengo la apertura de mi diafragma del condensador ajustada a lo que sería lo adecuado para observar con el objetivo de 10. Si yo abro a la apertura adecuada para el objetivo de 40, vean cómo cambia por completo la imagen. Y si yo abro de más, existe un cambio también en el contraste. ¿Estamos de acuerdo? En este caso no es tan apreciable porque, repito, la cámara compensa esa sobreiluminación, pero en nuestro ojo sí se ve completamente. Pero vean ustedes, esa sería la apertura adecuada para una observación con 40. Y podemos observar los detalles sin ningún problema. Este es el ajuste de la iluminación de Kühler. Las características que deben de tener los microscopios para que se realice esta iluminación. Y como mencionábamos, en el caso de los microscopios que tienen iluminación por LED, se ha modificado esto al grado de que prácticamente ya no tienen que hacerse todos los ajustes y vienen los microscopios con una aproximación, así se llama, aproximación al Keller para la iluminación de LED.
y eso tiene que ver mucho con que la fuente luminosa de LED ya me da la longitud de onda de 480 nanómetros que mencionábamos. Y hablando de eso, quiero que ustedes observen que estamos viendo en campo claro y que el fondo se ve blanco como corresponde, y que eso me permite observar con el mayor poder de resolución en el microscopio.